Buenos días, gente poderosa y proactiva, Emprendewikers. ¿Cómo están? Hoy lunes poderoso para liberar tu potencial y emprender. Estamos comenzando la segunda semana de Emprendeweek 2019. Libera tu potencial y emprende. Hemos estado recorriendo Latinoamérica con diferentes colegas, speakers, mentores, empresarios, emprendedores de diferentes países y hoy nos estamos moviendo hasta República Dominicana. Vamos a tener un colega experto, es Yaramel Rosario desde República Dominicana, que nos va a estar acompañando con un tema muy interesante. Descubre tu diseño emprendedor. 4 componentes claves a tomar en cuenta para descubrir tu diseño emprendedor. Así que no se pueden perder esta posibilidad. Recuerden sumar y compartir esta transmisión para que más personas puedan disfrutar de esta grandiosa posibilidad de aprender de expertos de diferentes países de Latinoamérica. Vayan reportándose. Enrique Salmerón dice, buenos días, ya aquí desde Nicaragua. Feliz inicio de semana, excelente, mi estimado. Qué mejor que empezar la semana nutriendo tu mente de conocimiento y de experiencia. José Ángel Álvarez, saludos, mi estimado. Nicaragua y Guatemala presente. Néstor Franco, Guatemala y Colombia y Honduras presente. Así que por favor vayan reportándose de qué ciudad, de qué país y vamos compartiendo esta transmisión. Los lunes dicen las gallinas no ponen, ni las gallinas ponen, no. Los lunes son un día poderoso. Si estás trabajando, dale gracias a Dios porque estás trabajando. Si no estás trabajando y estás viendo Emprende Week, dale gracias a Dios porque te abre las posibilidades y las oportunidades para emprender un nuevo camino y no te puedes perder esta gran posibilidad porque Yaramel nos va a compartir 4 componentes claves a tomar en cuenta para diseñar tu emprendimiento. Saludos, mi estimada Diana Flores, hasta San Marcos, Carazo. Vayan compartiendo esta transmisión para sumar. Hey, mi estimado Mario Alberto Beteta Lazo, de Roquinica, tenemos sorpresas para vos. Sos un seguidor poderoso de Emprende Week y tenemos premios para todos. Isolina hasta El Salvador. Saludos, mi estimada, saludes. Bueno, vamos a presentar a mi estimado Yaramel una breve descripción de su perfil profesional. Entonces dice Yaramel Rosario, es dominicano, es coach ejecutivo, consultor y facilitador especializado en desarrollo de liderazgo, trabajo en equipo y manejo de finanzas personales. Es presidente de Achieve Consulting Group, una firma consultora dominicana que opera en diferentes países de Latinoamérica. Es board member de Esperanza Internacional, consultor, master trainer en desarrollo profesional y orientación vocacional en Trainer Career Directs and Personality ID en toda América Latina. Es administrador de empresas con una maestría en alta gerencia, coach personal y ejecutivo, fundador de Descubre tu Diseño. Así que como ustedes pueden ver, es empresario, es coach, es facilitador, es consultor. Y bueno, Yaramel tiene un perfil profesional bien nutrido y sobre todo que él tiene su empresa, que es emprendedor, que facilita procesos de cambio en personas, en equipos y en organizaciones en República Dominicana y en otros países del mundo. Así que le vamos a pedir a mi estimado Yaramel que nos acompañe y que me disculpe porque ayer al anunciarlo pronuncié mal su nombre. Está bien, se perdona eso. Bueno, buenos días a todos los Emprendewikers aquí desde Quisqueya la Bella, Santo Domingo, República Dominicana.
Es un honor estar por aquí, compartir con todos ustedes. Y una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de la conferencia que he tenido la oportunidad de ver, aún después de haberla realizado, es que yo creo que en toda Latinoamérica, a través de este proyecto y de esta iniciativa, compartimos la misma visión, ¿verdad? Y es de impactar vidas, generar cambios a nivel individual, a nivel de las organizaciones, a nivel de los equipos. Y es bueno ser parte de este proyecto ¿verdad? Y ser parte del cambio. ¿Sabes qué? Estuve pensando que esta iniciativa latinoamericana es como los árboles que dan frutos, ¿verdad? Y al principio el árbol crece, ¿bien? Y después da pocos frutos, pero después va madurando y empieza a dar muchos frutos. Así somos y así es también el proyecto Emprende Week, que con el tiempo está cosechando más y más frutos. Y ese es el deseo. Y ser parte de este cambio internacional y latinoamericano, la verdad que es un gran honor y un gran privilegio. Así que gracias, Roberto, por esa tremenda oportunidad. No, gracias a vos por la declaración que acabas de hacer. Amén. Sí. Sí. De eso se trata. Sí, pues nosotros contentos porque sabemos que vas a aportar mucho con tu conferencia y bueno, tu experiencia acompañando personas y empresas en Dominicana y en otros países del mundo. Recuerdo que estuve con Oricel en Costa Rica y me decía que vos también andabas ahí, pero que andabas en otras conferencias. Entonces, bueno, qué bueno que los dos andan viajando y acompañando personas y equipos en diferentes países. Así es. Sí, fue una jornada bastante intensa y fue también una bendición poder compartir. Bueno, tenemos... Vamos a dar solo los últimos saludos. Dice Diana Arroyave, buenos días para todos. Diana, saludos hasta Colombia. Y dice Diana Flores, bendiciones al Global Coaching School. Gracias. Bueno, yo no le quiero robar más el escenario de mi estimado, así que voy a dejarlos con Yaramel, quien tiene ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, estoy pasando. Muy bien. Entonces los voy a dejar con él. Yo voy a estar por acá acompañándolo por cualquier cosa y tomando nota de algunas preguntas. Así que por favor, atentos a los 4 elementos claves para diseñar tu emprendimiento. Así que, mi estimado, el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias. Vamos aquí a compartir esta presentación para todos ustedes. Aquí está. Ok. Espero que se vea muy bien. Parece que sí. Miren, cuando hablamos de este tema de descubrir tu diseño, le voy a contar un poco primero de la experiencia que hemos tenido a través de este tipo de procesos de coaching personal con individuos que desean emprender, desean elegir una carrera, desean cambiar de trabajo, desean hacer algunos cambios significativos en su vida. Y qué mejor tema para hablar del diseño cuando se habla en un escenario dirigido a emprendedores como los que estamos aquí. Yo también soy un emprendedor conjuntamente con mi esposa. Y la verdad que emprender, todo lo que hemos emprendido, sabemos que no es algo sencillo, no es algo tan fácil. Y muchas cosas me llegan a la mente y es que es cierto que en estos tiempos el tema del emprendimiento no es que está muy de moda, siempre ha estado de moda, ahora está más el tema de poder orientar a personas en el tema de emprendimiento. Pero yo tengo que pensar necesariamente en mis abuelos y mis padres allá atrás. Personas que venían en nuestra querida Latinoamérica 40 años atrás, el emprendimiento era algo natural. El emprendimiento era la opción. ¿Y a qué me refiero? Bueno, todo emprendimiento parte de una necesidad, todo emprendimiento nace de un deseo, pero más una necesidad que me lleva, a veces en contra de mi voluntad, a generar un cambio. Y ese cambio viene precisamente a lo que nosotros llamamos un emprendimiento. Y mis abuelos allá atrás, pasando una situación de necesidad, decían, pero tenemos que comer, tenemos que seguir hacia adelante, ¿qué vamos a hacer? Y en la necesidad
tenían el patio de la casa o el terreno en el campo, donde decidían sembrarlo para poder comer y luego también vendían de esa producción y así generaban un medio de sustento, no solamente para ellos, sino un medio de subsistencia también, de sobrevivir y de alimentarse en el bien común a la comunidad. Y de repente, ahora esas personas son empresarios y son distribuidores de alimentos, o puede ser cualquier otro servicio o cualquier otro bien. Por eso digo que el tema del emprendimiento hace muchos años atrás era algo normal. Sin embargo, hoy en día impulsamos los emprendimientos porque existe la necesidad, no solamente en nuestra querida Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y yo voy a hablar de este tema, descubre tu diseño de emprendedor, y lo voy a hablar así a manera de introducción, algunos errores que se suelen cometer en los proyectos de emprendimiento, como también se suelen cometer en la toma de decisiones cuando se trata de generar cambios. Y voy a hablar de 4 componentes claves a tomar en cuenta que tienen que ver con el diseño. Quizás algunas personas pudieran estar esperando, bueno, me vas a dar la fórmula secreta y la fórmula mágica. Bueno, definitivamente ninguno de nosotros los coaches nos consideramos que tenemos la fórmula perfecta, la fórmula mágica para hacer que un proyecto de emprendimiento pueda permanecer en el tiempo. Es imposible poder generar eso. Pero si hay otros aspectos del carácter, hay otros aspectos del ser, que son súper importantes a tomar en cuenta en cualquier proyecto de emprendimiento. Y aquí, por lo general, se cometen algunos errores y voy a compartir también algunas estadísticas que tienen que ver con esto. Entonces, descubre tu diseño emprendedor, 4 componentes claves a tomar en cuenta. Yo soy Yeramel Rosario de República Dominicana y vamos a crecer y aprender juntos. Yo voy a empezar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿conoces cuál es tu diseño? Esta pregunta quizás es un poco amplia y al mismo tiempo quizás tiene un alto nivel de ambigüedad. Porque ¿a qué se refiere el diseño? ¿Bien? Y cuando hablamos de diseño, pienso en una de las tiendas que hay en mi país que se llama IKEA, que dicho sea de paso, es el único país de Latinoamérica que tiene una tienda IKEA. Entonces sí que el último año la han colocado en otra, pero hay algo interesante de esta tienda y es que su eslogan es tus muebles en casa el mismo día. Interesante, mira qué catchy y que cómo te atrapa. Tus muebles en casa el mismo día porque vas y lo compras y te lo llevas. El asunto es que el diseñador de ese mueble te da un manual al comprador y con ese manual el comprador debe armarlo en su casa. Tú puedes pagar, claro, para que lo armen en tu casa, algún técnico y tienes que pagarle por esto, pero generalmente el asunto es que el diseñador coloca un manual conjuntamente con el bien para que pueda el dueño, el comprador, armarlo en su casa. Este diseñador conoce muy bien el diseño de lo que él ha fabricado. Y nosotros, para poder entenderlo, tenemos que irnos al manual. Y si pudiéramos cambiar la pregunta, ¿conoces tu manual? ¿Cuál es el manual de vida que tienes para poder emprender en algo? Este sería para mí un ejemplo poderoso porque muchas de las personas que andan por ahí no conocen exactamente cuál es su diseño. Cuando andan en alguna situación, no se van a su manual a entender por qué actúo, por qué tomé una decisión específica en algún momento de la vida. Entonces la pregunta es, ¿tú conoces realmente cuál es tu diseño? Y el diseño también lo podemos ilustrar de otra manera. Y ese arquitecto, ¿bien?, que dedica tiempo para construir algo. Pero fíjense que el arquitecto generalmente no construye, el arquitecto solamente hace un diseño. Y el arquitecto tiene una habilidad, tiene una destreza para poder ver a futuro aquello que está plasmando en un papel o ya sea en un sistema operativo y puede ver exactamente cómo va a quedar al final.
Este arquitecto lo que está haciendo es diseñando. Y él sabe los ingredientes, los componentes claves que debe de tener una casa, ¿verdad? Un edificio, un apartamento, un espacio físico, para que quede como él espera al final. Y ese arquitecto es un excelente diseñador porque en su mente ha concebido. ¿Cómo entonces conoces tú tu diseño como ese diseño de tu vida, de esos ingredientes importantes para tú poderle hacer frente a las diferentes situaciones de la vida cuando de emprendimiento se trata? Ahora, vamos a suponer que no conozcas o que sí conozcas tu diseño. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo haces para descubrir ese diseño? ¿Qué usas? ¿Cómo pides consejo? ¿Cómo investigas? ¿Cómo conoces más de ese diseño único, exclusivo y especial que tenemos cada uno? A mí me gusta mucho este tema. Yo pudiera decir que es lo que más me divierte. Sí, más me divierte poder ver cómo las personas se autodescubren a sí mismas a través de estos procesos y del uso de algunas herramientas. ¿Por qué razón? Porque cuando tengo ese autodescubrimiento y me conozco más, tendré más cuidado a la hora de tomar decisiones. Que mis riesgos van a estar mejor respaldados. Que mis iniciativas tendrán una mejor o mayor garantía de éxito porque fui detrás del manual, fui como ese arquitecto uniendo todas las piezas hasta tener el resultado completo. Y con estas dos preguntas, yo quiero iniciar. ¿Conoces cuál es tu diseño y cómo haces para descubrirlo? Porque aquí vamos a ofrecerte también algunos tips para que empieces a conocer cómo está diseñada tu vida y qué debes tomar en cuenta a la hora de emprender. Ahora, yéndonos más adelante, yo quiero hablar de la realidad del emprendedor en Latinoamérica. Y la razón por la que quiero hablar de esto es porque estamos hablando esto en el contexto latinoamericano y también porque es importante para nosotros, para saber en qué estatus estamos. Algunas cifras y algunos datos del Banco Mundial y del International Center for Entrepreneurs of Barcelona, el ICEP, nos dicen algunas realidades del emprendedor en Latinoamérica. Y es que en Latinoamérica, a la hora de emprendimiento, hay mucha falta de innovación. Sí, hay mucha falta de innovación. ¿Con quién tenemos necesariamente que compararnos? Nos comparamos con esos países maduros en cuanto a innovación y emprendimiento, como por ejemplo Estados Unidos, Europa y muchos países de Asia, donde sus procesos de innovación han llegado a un clímax. Son conocidos por innovar y nosotros, los países de Latinoamérica, tenemos mucho que aprender de ellos. Nos dicen mucho de cómo debemos hacer las cosas y hemos aprendido bastante de ellos. Pero la verdad es que la realidad del emprendedor en Latinoamérica es que todavía estamos en niveles bajos de innovación. Y esos niveles bajos de innovación a veces no son innovación, sino que son repetición, porque al fin y al cabo innovación es aquello que empiezo a hacer nuevo para mí, aunque ya otro lo esté haciendo. Pero en el concepto general de innovación es crear una solución para otros con el objetivo de que pueda ser usada y que pueda ser revolucionaria. Todavía en nuestra querida Latinoamérica estamos con niveles bajos de innovación, pero también hay baja tasa de emprendimiento. Este mismo Banco Mundial habla de que 1 de cada 3 proyectos es el que tiende a permanecer en el tiempo. Las cifras varían de país en país. Hay algunos donde las cifras son mejores, hay otros donde las cifras quizás dejan mucho que decir. Y todavía estamos con bajas tasas de emprendimiento en Latinoamérica. No todo lo que estoy diciendo quiero expresarlo en términos negativos, porque hay noticias que son muy positivas en cuanto a eso. En primer lugar, hay grandes oportunidades. Grandes oportunidades y la comunidad mundial, ¿verdad? Tiene sus ojos puestos en Latinoamérica porque es la que ha presentado algunos avances. Y esto no es contradictorio a lo que acabo de decir, sino que se da una condición, se da una situación en nuestra querida Latinoamérica y es que hay más interés por esto. Y de hecho, este proyecto es parte de esto, de generar más innovaciones. Y eso se da porque en Latinoamérica tenemos la población más joven del planeta.
y tenemos las diferentes generaciones que están aportando a la fuerza laboral, están aportando las nuevas ideas y están aportando también a generar cambios en Latinoamérica que repercuten en el mundo. Con eso viene también algunas barreras. En nuestros países también hay muchos temas que pudieran ser barreras impositivas, motivaciones, respaldo para la innovación. Y aunque las iniciativas son pocas, yo creo que se están dando resultados. Aunque poquito a poco veremos cambios sustanciosos en el futuro. Y esperamos que no sea en el futuro lejano, sino en el futuro cercano, porque nuestra población en Latinoamérica es joven y está creciendo y está generando cambios. En esa realidad del emprendedor en Latinoamérica, se han dado algunas situaciones, y es lo que yo llamo el error número uno. El error número uno. ¿Por qué sucede esto de que hay bajas tasas, de que a veces hay falta de innovación? Y la realidad es que muchas personas emprenden en algo contrario a su diseño. Y cuando decimos que emprenden en algo contrario a su diseño, es que cuando reciben el manual para armar la pieza, para armar el mueble, resulta que lo hacen de una manera diferente. Y esto va más allá que el simple deseo de emprender. ¿Qué debo de conocer de mí mismo antes de iniciar un proyecto de emprendimiento? ¿Qué debo tomar en cuenta a la hora de generar iniciativas importantes en el trabajo, en mis intereses de avanzar? Yo voy a hablar de algunos puntos aquí. Y para eso lo voy a ilustrar con una imagen que será muy fácil de entender a través de estas dos imágenes que estamos viendo aquí. Aquí tenemos un Fórmula 1 y tenemos un tractor al lado. Si yo estuviera frente, bueno, y creo que lo estoy, ante un público joven, porque he utilizado esta ilustración antes, y le pregunto a jóvenes y me dicen, y cuando le pregunto, ¿qué te gustaría hacer más? ¿Te gustaría ser un Fórmula 1 o te gustaría ser un tractor? Ustedes se imaginarán que la mayoría de las personas jóvenes van a responder, bueno, un Fórmula 1. Yo creo que yo respondería también un Fórmula 1. ¿Pero por qué? Porque el Fórmula 1 tiene un diseño aerodinámico, es atractivo, además como que genera esa adrenalina porque está hecho para competir a altas velocidades y la verdad que te genera también ese entretenimiento cuando tú no has tenido la oportunidad de ir, pero cuando vas al lugar a ver las carreras de Fórmula 1, aunque la veas por televisión, pero la verdad que es súper emocionante. Y ese tipo de vehículo está hecho con un diseño muy particular, tanto físicamente, y aún el conductor tiene que tener habilidades para manejar cambios en cuestión de segundos, porque el diseño de un tipo de vehículo de este está hecho para trabajos específicos. Pero tenemos del otro lado el tractor. El tractor está hecho para el campo, está hecho con características muy diferentes. Cuando veo un tractor ocupa mucho espacio, la verdad es que es ruidoso. Bueno, el Fórmula 1 también es ruidoso, pero sus ruedas son grandes y a la vista, en comparación, como que me sigo quedando con el Fórmula 1. ¿Cuál será la gran cuestión de un Fórmula 1 o de un tractor? Y la verdad que los dos son vehículos, los dos necesitan cierto tipo de combustible, los dos se mueven, pero sus usos son diferentes. Y la verdad, esto tiene mucho que ver con lo que decía anteriormente, que a veces solemos decidir contrario a nuestro diseño. Y lo voy a seguir ilustrando de esta manera. ¿Cuál será la gran diferencia? Aquí tenemos otra vez el Fórmula 1 y el Fórmula 1 fue diseñado para un terreno como este que está aquí. Fue diseñado para las pistas de carrera.
Su diseño es para que las ruedas se puedan pegar al pavimento y poder generar también esas altas velocidades cercano al suelo para poder adaptarse a las curvas y competir con otros iguales. La gran diferencia es que el Fórmula 1 fue diseñado para esto, pero el tractor fue diseñado para el campo. Así que imagínate que tenemos el Fórmula 1 en un lado y tenemos el tractor y estos dos se unen y dice, vamos a hacer una competencia a ver quién va a llegar primero. Bueno, el que está viendo va a pensar que el Fórmula 1 va a llegar primero. Y el Fórmula 1 dice, sí, vamos allá a la pista para que veas que yo puedo ganar la competencia. Y quizás no es una competencia de igualdad de condiciones. Pero el tractor dice, ok, sí, tú decides que podamos competir, pero yo voy a decidir el terreno. Yo voy a decidir dónde vamos a competir. Y lo que hace el tractor es que elige el campo, elige el terreno donde hay hierba, donde hay tierra, donde hay grama, donde hay condiciones climáticas que son adversas y que no son apropiadas para el Fórmula 1. ¿Quién ganará la competencia si el tractor decide irse a su terreno? Entonces, definitivamente el tractor va a ganar por más rápido que sea el Fórmula 1. Pero si el tractor accede a ir a la pista, se va a ver incluso hasta ridículo. Va a ser el hazmerreír de un tractor compitiendo contra un Fórmula 1. Ese es precisamente el problema que vemos en muchas personas que no conocen su diseño, que no conocen exactamente de sí mismo cuáles son esos componentes claves necesarios para poder emprender y para poder decidir un proyecto de vida. Y eligen hacer cosas diferentes a las que fueron diseñados. Y así como el ejemplo de este tractor y de este Fórmula 1, vemos muchas personas por ahí haciendo proyectos de emprendimiento muy contrarios a lo que ellos son. Y aunque aquí estamos impulsando el emprendimiento, los startups, las personas que quieren seguir y echar hacia adelante, lo que queremos es que lo hagas bien, que lo hagas con excelencia, pero que debas conocer algunos aspectos importantes de tu ser para que puedas tener un mayor éxito. El problema que tenemos es que muchos se creen Fórmula 1 en el terreno del tractor. Y están como estas imágenes que voy a poner aquí. Un conductor de Fórmula 1 que está en un tractor, o puede ser un conductor de tractor que ha diseñado su vehículo como si fuera un Fórmula 1. Eso es lo que tenemos en nuestro campo laboral, en nuestro campo, a veces en nuestro campo empresarial vemos esto, de personas que están contrarias a su diseño. Ahora, yo quiero hablar también de, visto ese ejemplo, y vista esta ilustración que nos hace pensar tanto y a empezar a contestar y a responder esa pregunta, ¿conozco yo cuál es mi diseño? Hay tantas estadísticas interesantes que nos dicen a nosotros qué pasa con el individuo y a qué edad generalmente empieza a generar y a preocuparse por un cambio en su vida, y es cuando empieza a emprender. No es como dijo este gran cantante y ícono de nuestra Latinoamérica llamado Rubén Blades o Rubén Blades, que él dice en una canción, esa canción famosa de Pedro Navaja, que dice que si naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos. Bueno, eso es una verdad mezclada con mentiras. Muchas personas saben que son martillos, pero se sientan a esperar que le caigan los clavos. Yo digo que no. Yo digo que debo salir a buscar los clavos. Yo debo esforzarme aún más y más por conocer cuáles son las fortalezas que voy a tener de ese diseño único y exclusivo y especial que tengo para poder ser un martillo excelente. Es así. ¿Y por qué entonces no empezar un proceso de descubrir mi diseño? Así que Rubén Blades, te queremos mucho, pero esta frase no me convence. Y le voy a hablar de algunos facts que hay en nuestra también Latinoamérica y por lo general, y es que más del 50% de las personas
están en áreas fuera de su diseño. Más de la mitad de las personas que fueron a trabajar esta mañana se sienten incómodos en su lugar de trabajo. ¿Qué genera esto al final? Esto lo que genera es frustración, genera una falta de logro y genera una falta de propósito al decir, lo que estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo bien? Y personas que dicen, pero no siento que lo que estoy haciendo en mi vida tendrá algún resultado al final. Y esta cifra es altísima. Otras estadísticas, como la de la Gallup o de Money Time, nos dicen que un 70% de los trabajadores están inconformes con las condiciones actuales de su trabajo. Y que apenas un 30% son los que generan ideas innovadoras, ideas que generan cambios. Pero cuando veo esta realidad y digo que más del 50% de las personas están en áreas que son fuera de su diseño original, esto pudiera ser preocupante. Porque no es exactamente lo que estoy haciendo, sino lo que genera en mí. Aquí te voy a contar una historia de una persona a quien recientemente culminamos un proceso de coaching personal, donde esta persona, después de haber estudiado una carrera, la cual es una carrera prometedora en el mundo de las finanzas, con notas y calificaciones excelentes en la universidad, una persona que habla más de 2 idiomas y que es muy disciplinada en su trabajo. Y después de haber estudiado tanto tiempo y después de haber estado en este trabajo, me dicen, no me siento bien con lo que estoy haciendo. Entramos en este proceso y la verdad que esta persona había tomado decisiones por influencia de otro. ¿Y qué estaba generando en esta persona? Bueno, un descontento, una falta de logro, una falta de placer laboral. Placer por lo que hago. Por eso yo dije hace un momento que una de las cosas que más me divierte en mi trabajo es precisamente ver cómo las personas pueden descubrir su diseño y al mismo tiempo pueden generar cambios en su vida, como es el caso de esta persona que estoy ilustrando aquí. Pero cuando veo que más del 50% de esas personas están en esa condición, yo digo 2 frases. Y es que yo quizás no me sé la fórmula del éxito, pero la del fracaso es estar mucho tiempo haciendo algo para lo cual no fui diseñado. ¿Por qué tardar y esperar tanto tiempo haciendo una tarea, emprendiendo y dando palos a ciegas? Y aquí en mi país decimos patadas voladoras, donde le golpeo al aire, pero al final no golpeo nada, en un ambiente, en un terreno para el cual no fui diseñado. Otra realidad es que muchos desean estar en áreas al aire libre. Muchos desean estar en lugares diferentes, que en vez de estar confinados a un espacio físico cerrado, quieren estar en espacios donde tengan la oportunidad de poder compartir hacia afuera y hacia adentro también, donde no hay mucha interacción, y es el caso también que acabo de ilustrar, una persona que estaba confinada de 8 de la mañana a 5 de la tarde en un espacio cerrado, sin contactos con clientes, cuando esta tenía características muy particulares para hacer un trabajo más allá del que estaba haciendo. Expertos apuntan de que estos descontentos y esta falta de logro se debe a errores, a una falta de conocimiento del diseño único. Cuando la persona no se conoce a sí misma, entonces cometerá errores. Y mucho hemos hablado también aquí de inteligencia emocional, por ejemplo, y la importancia que esto tiene para el emprendedor, para el individuo en general, para el emprendedor todavía más, de saber cómo reaccionar a las diferentes situaciones e impulsos de la vida ante conflictos, ante problemas, ante situaciones diversas. Y cuando los expertos dicen esto, dicen ellos que se debe a una falta de conocimiento en el diseño único y de saber para qué fui diseñado y cuál es mi propósito en la vida. En conclusión, lo que podemos decir que debes conocer tu diseño único de emprendedor. Debes estar seguro cuáles son las piezas que te arman a ti
para que puedas tener éxito en eso que emprendas. Entonces, ¿cómo conocer tu diseño único de emprendedor? Y aquí te voy a hablar de 4 componentes claves que son súper importantes. Antes tengo que decirte que estos 4 componentes son los 4 componentes que nosotros en nuestra práctica usamos cotidianamente en nuestro trabajo para ayudar a personas a que puedan tomar mejores decisiones en cuanto a trabajo, en cuanto a emprendimientos, en cuanto a carreras. Está muy asociado a ese tipo de orientación ocupacional, donde las personas quieren saber qué hacer. Y yo te tengo algunos ejemplos muy interesantes de personas que me han tocado, vamos a decir, acompañar en el proceso para que puedan tomar mejores decisiones. ¿Cómo conocer entonces tu diseño único de emprendedor? Lo primero que debes conocer de tu diseño, el primer componente, es tu personalidad. La personalidad yo le llamo el componente número 1. Y la personalidad es cómo respondo de manera natural. Cuando estamos describiendo a alguien ausente, posiblemente estaremos describiendo aspectos de su personalidad. Estaremos describiendo cosas que nosotros vemos y decimos no, porque Roberto es de tal forma. Roberto es una persona muy alegre, muy simpática. Estoy describiendo aspectos de su personalidad. No, y porque Mike tiene estas características y yo estoy describiendo aspectos de su personalidad. ¿Cómo esto es importante en el emprendimiento? Y ante todo te tengo que decir que no hay un diseño del emprendedor. No hay un diseño del emprendedor. Todos podemos emprender, todos tenemos la capacidad para eso, pero no todos lo harán. A pesar de que todos pudieran, no todos lo harán. Contrario quizás a lo que otros piensan, y lo digo por lo siguiente que voy a decir aquí. Y voy a mencionar algunos aspectos descriptivos de la personalidad. Las personas pueden ser, por ejemplo, dominantes o las personas pueden ser sumisas. Aquí estoy hablando de 2 opuestos. Personas que son dominantes estarán más capacitadas para dirigir personas, para llevar a cabo tareas hasta su resultado, hasta su logro. Podrán también manejar grandes proyectos consensuados con la opinión de otros también, porque tienden a ser dominantes. Por asimismo, esos dominantes generan luchas de poder entre otros dominantes igual que ellos. Y aquí no estoy diciendo que ser dominante está bien o ser dominante está mal. Ser dominante es simplemente ser dominante. Porque tenemos también lo contrario, tenemos personas que tienden a ser sumisas. A veces le decimos a los sumisos, los seguidores, sí, los sumisos tienen algo, y es que son muy buenos trabajadores de equipo, porque son colaboradores también. Y como sumisos, los dominantes necesitan a estas personas, no para ejercer un liderazgo o una dominancia coercitiva, sino para lograr el resultado. Ambos son importantes. Ambos son importantes. Pero es más cierto que un dominante tomará menos tiempo a tomar una decisión que un sumiso. Un sumiso quizás querrá evaluar antes de, y por eso un dominante tomará decisiones quizás más apresuradas. Hay muchísimas otras características de este tipo de personalidad. Y aquí estoy describiendo un aspecto de la personalidad que es el aspecto de dominancia. Pero las personas no solamente son dominantes y sumisas, no es el único elemento clave de la personalidad. Las personas pueden ser innovadoras y también pueden ser convencionales. Y un innovador es aquella persona que genera nuevas ideas. Pero hay 2 formas de innovación. Esta persona que en su proceso de aprendizaje es listo y rápido. Yo estoy seguro que todos en la escuela teníamos ese cerebrito que ante el problema de matemática era el primero que levantaba la mano para responder porque se lo sabía, porque su forma de pensar era rápida y era listo, era clever. Pero también hay personas que tienden a ser convencionales, y convencionales en su proceso de aprendizaje se tomarán su tiempo. Igualmente llegarán al mismo resultado que el innovador, lo único que el convencional preferirá un método probado, mientras que el innovador es, si no está roto, rómpalo. Y así
tenemos ese tipo de personalidad. Algunos son innovadores y convencionales. Piensa a ver, ¿qué tipo de persona soy? ¿Soy una persona innovadora? ¿Soy una persona convencional? Ninguna de las dos está mal. Y lo que va a agregar valor a esto es conocer cómo es mi personalidad para saber, y vamos a hablar de eso más adelante, qué ajustes debo de hacer en el camino. Hay personas que tienden a ser organizados y hay personas que tienden a ser desestructuradas. Hay personas que son paso 1, paso 2, paso 3 y que prefieren hacer las cosas bajo un método o bajo una forma única. Y no necesariamente de una forma única, sino que deben establecer un proceso anterior. Y ese proceso puede ser un proceso mental, pero también son organizados en cuanto al ambiente que los rodea. Es esta persona que es de una forma tan organizada que todas las cosas tienen su lugar, pero a la hora de que otro le mueve las cosas de su lugar, se acaba el mundo porque son demasiado organizados. Pero hay personas que son totalmente lo contrario, que vienen a ser desestructuradas. Y como desestructurados, tienen una mente más... no necesariamente son los mejores administradores del tiempo, no necesariamente son de las personas que tienen todas las cosas organizadas, llegan a su casa, dejan un zapato en la entrada, el otro en el closet, o puede ser que cuelguen su ropa en el piso, como digo yo a veces. Estas personas que son desestructuradas necesitarán generar un poquito más de estructura en su vida, pero así el que es muy organizado, estructurado, necesitará aprender un poco más a salirse de vez en cuando. Y esta es la personalidad, y voy a mencionar otros más, como por ejemplo, tenemos personas que tienden a ser aventureras o personas que son cautelosas, que les gusta la aventura, les gusta lograr grandes cosas, tienden a ser ambiciosos estos que son aventureros. Pero hay personas que tienden a ser cautelosas para tomar decisiones arriesgadas y a veces prefieren un ambiente estable y de bajo riesgo y de pocos cambios porque son más cautas. Es la personalidad, como así también tenemos personas que son extrovertidas y personas que son introvertidas. Esto de extrovertidos e introvertidos, recuerdo, mi madre me hace una historia de cuando yo era pequeño y es que yo siempre hablaba mucho, siempre me gustaba hablar por largas horas con personas, siempre me gustaba hablar frente a la gente. Y mi mamá me dijo, quizás yo tenía algunos 8 años, quizás 10 años por ahí, eso me cuenta ella, yo no recuerdo para nadie, me dijo, tú hablas demasiado, me parece que tú vas a vivir de eso. Y precisamente la profecía de mi madre se cumplió muchos años después, porque de esto tengo que vivir hoy en día, de hablar. ¿Por qué? Porque soy una persona extrovertida. ¿Qué hay de malo de ser extrovertido? ¿Qué hay de malo de ser introvertido? El extrovertido tiende a ser más conversador, tiende a mostrar más sus emociones, mientras que el introvertido se reserva expresar sus emociones y el introvertido tiende a ser a veces un poco más callado. Son aspectos de la personalidad, como también hay otras personas que son compasivas y otras son distantes en cuanto a satisfacer las necesidades de otras personas. Personas que son compasivas se levantan un día por la mañana y dicen, quiero ayudar a la gente. Pero personas que son distantes lo van a pensar 2 veces. Y no es que no ayude a la gente, pero posiblemente le den varias vueltas antes de tomar la decisión. Las personas compasivas tienden a generar empatía por los demás y los distantes generan a veces esa, en el buen sentido de la palabra, indiferencia ante acercarse a otro y tienden a ser también más objetivas cuando se trata de tomar una decisión entre lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Simplemente. Estos son aspectos de la personalidad que todo emprendedor debería conocer antes de. No hay una personalidad perfecta y de hecho yo no creo que las personas tengan problemas de personalidad. Yo no soy quien puede decir eso. Eso lo dirá un psiquiatra. Eso es otra cosa. Pero yo lo que sí creo que todos tenemos personalidades que están más a flor de piel, aspectos de esas 6 aspectos de la personalidad que yo comparto con ustedes hoy, que son más
característicos que otros y seré mejor conocido por un aspecto que por otro. ¿Y dónde está el gran valor de esto? Es que yo debo conocer de mi personalidad cuáles son esas fortalezas importantes. Todas las personas tenemos esas fortalezas. ¿Qué me hace fuerte en mi personalidad? Pero también debo conocer cuáles son esas luchas típicas que tengo de mi personalidad. ¿Qué son aquellas cosas que, siendo muy fuertes, a lo mejor se convierten también en una debilidad? Y debo saber conocerlas. Debo aprender a manejarlas. En tercer lugar, la personalidad se ajusta a los diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque los aspectos de personalidad no son un pretexto para una acción o un hecho. No voy a decir, me van a excusar, yo hablo demasiado porque soy muy extrovertido y no me puedo controlar. Pues claro que no. Al conocer tus fortalezas y luchas, los aspectos de personalidad nunca serán una excusa para justificar un hecho o una acción. Lo que pasa es que soy muy introvertido, debo aprender a salir. Lo que pasa es que soy muy cauteloso, debo aprender a arriesgarme, aunque la esencia se mantenga. Y todos tenemos esos aspectos que son característicos. Entonces, en primer lugar, el primer componente clave que debo conocer de mí mismo como emprendedor es mi personalidad en el sentido más profundo posible. ¿Por qué razón? Porque dijimos que la mayoría de las personas no se conoce a sí mismo en cuanto a su diseño. La personalidad es el primer aspecto clave, pero no es el único. Debe combinarse con otro componente clave, y este componente clave son los intereses. ¿En qué estoy interesado en la vida? Todos de niños decíamos, cuando sea grande quiero ser. Y ese es como el gran sueño. Yo decía que cuando fuera grande iba a ser arquitecto, muy lejano de esa verdad. Hoy hago algo totalmente diferente. Y si soy arquitecto, es arquitecto de la familia, de otras cosas, pero nada que ver con este tipo de arte y de diseño. Y cuando uno es pequeño o cuando uno es joven, está expresando esas cosas que le interesan. Yo quiero esto, quiero aquello. Pero en la medida que vamos creciendo, nuestros intereses pueden ir cambiando y ajustando. Y decimos cuando sea grande, pero ahora que soy grande y estoy frente a una toma de decisiones, ¿qué debo de hacer? Y esto no se aplica solamente a jóvenes, se aplica a personas adultas. Yo recuerdo una historia de una mujer de habla inglesa en otro país que a sus 64 años vino donde mí para que la acompañara en un proceso para ella descubrir intereses de cosas que ella quería hacer a sus 64 años. Para mí fue muy impactante porque yo le decía a esta mujer, pero yo creo que yo tengo más que aprender de usted que usted de mí. Esta mujer había tenido el mismo trabajo durante 30 años siendo asistente administrativa en una organización internacional no gubernamental. Pero esta persona siempre había tenido un alto interés y un alto deseo de hacer algo diferente. Y la motivación de ella a venir es porque dentro de un año ella iba a ser jubilada. A los 65 años ella iba a recibir una pensión, iba a cesar su actividad laboral en esa organización. Y ella decía, yo no me quiero ir a sentar a mi casa. Yo quiero cumplir ese sueño que tenía, que nunca lo había cumplido, por temas financieros y por temas de tiempo. Esta mujer a sus 65 años cumplió el interés de su vida y formó un equipo de personas para fundar una organización no gubernamental para atender niños y jóvenes con necesidades especiales. Ese fue un interés altruista que ella tenía y emprendió un proyecto. No todos los intereses de vida son aquellos que me van a generar una forma de subsistencia económica. Puede ser ese interés que yo quiero lograr y ese interés, si no lo tengo bien claro, pudiera generar conflictos. Ese interés es aquello que te gusta hacer. Fíjense que no estoy diciendo eso que sabes hacer, sino un interés de algo que te gustaría también hacer. Y debemos saber diferenciar aquello que es un hobby o un entretenimiento. Otra historia rápida es de este joven que después de haber estudiado 2 años de ingeniería civil,
muy talentoso, con buenas calificaciones. Llega donde su padre le dice, padre, yo quiero abandonar la carrera porque yo quiero emprender mi propio proyecto musical. A lo que el padre le responde, pero ¿cómo va a ser? Tú estás haciendo una carrera exitosa como ingeniero. Sí, pero yo no quiero esta carrera. Yo quiero emprender mi proyecto musical. Me gusta la guitarra, me gusta componer, me gusta escribir. A lo que el padre no tuvo más remedio que acceder y respaldar el sueño de su hijo. Este hijo, años después, es productor musical en Estados Unidos y ha logrado componer canciones que se han vendido miles y millones de discos en su país, en los Estados Unidos. Hoy en día ya se retiró de la música como músico y lo que hace es arreglos musicales. Ya no está, mejor dicho, en una banda musical, sino que ahora tiene su propio estudio de grabación y hace producciones musicales. Y esta persona fue detrás de su interés principal y dejó la ingeniería como su interés secundario. ¿Qué pasó a ser el hobby? ¿Qué pasó a ser el entretenimiento? Y hay veces que tendemos a confundir esto de un hobby de un entretenimiento. Uno de los grandes personajes de nuestro país, nuestro querido Juan Luis Guerra, ícono de la música dominicana y de toda Latinoamérica, y muy conocido y orgulloso de que sea dominicano, él cuenta una historia de que él empezó a estudiar una carrera administrativa en la universidad, a lo cual él abandonó inmediatamente. Y cuando habla con sus padres, su madre le dice, claro, tú puedes ser músico, pero primero tienes que hacer una carrera. Y ustedes saben el resultado que tenemos al final de este gran personaje de la música. Este personaje emprendió su proyecto y es totalmente exitoso y recientemente se acaba de ganar un Grammy. O sea, ¿cuál es ese interés primario que tengo y que me da comezón por dentro para lograrlo? No abandones ese interés. ¿Sabes por qué? Aquello en lo que quieres emprender debe ser por interés propio y no impuesto por el interés de otro. Porque ¿sabe lo que va a suceder al final? Que si no emprendes por ese interés, eso que has soñado, eso que siempre has deseado, entonces, si no sigues tu interés, serás parte del proyecto de otro. Si tienes eso que te come por dentro. No permitas ser parte del proyecto de otro. Puede ser que construyas un proyecto con otro, pero hay otro emprendedor por ahí que a lo mejor te quiere para su proyecto. Y eso es bueno, hasta cierto sentido, siempre y cuando tú no abandones tu interés. Ahí está el asunto. ¿Cuál es ese interés que te come por dentro? El interés debo alinearlo a la personalidad. Si mi interés es el de hablar en público y de poder dar discursos y de poder interactuar con la gente, ¿cómo será si soy una persona introvertida? No digo que no se pueda, pero definitivamente será más difícil. Si tu interés es viajar, pero eres una persona cautelosa y no te atreves a ir a otros países y tener esa gran aventura de conocer otras culturas y eres cauteloso, ¿cómo será? Será difícil. Entonces, mi personalidad y mis intereses, si están alineados, es mucho mejor todavía. En tercer lugar, después de ver estos dos primeros componentes claves, que es la personalidad y los intereses, apunto al tercer componente y es mis habilidades. Y las habilidades es qué sabemos hacer de manera natural. ¿Qué es aquello que sé hacer de manera natural y que me sale fácil? Yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando saben que hay cosas que se le hace fácil hacer. Que a lo mejor no tuvieron que tomar un curso o irse a un instituto y estudiar 2, 3, 4 años, porque lo sabían y tenemos tantas historias de personas de éxito. Porque yo siempre me he preguntado, ¿dónde estudió Miguel Ángel? ¿Dónde estudió Leonardo da Vinci? Esas personas tenían habilidades naturales que fueron íconos posteriores y fueron maestros sin haber estudiado nada de eso, muchos siglos atrás. Siempre me pregunto, wow, pero ¿por qué entonces no enfocarme en mis habilidades naturales? Y en mis habilidades tengo habilidades naturales y habilidades aprendidas. Maxwell decía, John Maxwell, aquel ícono, ¿verdad?, para nuestro tiempo y que ha escrito ha vendido millones de libros y ha escrito muchos libros, él decía, enfócate en tus habilidades, no en tus debilidades.
La verdad que la palabra debilidad no es parte de mi vocabulario cuando se trata de orientar a una persona, sino que le digo, tú tienes habilidades naturales. Todos nacemos con habilidades que son naturales. ¿Por qué emprender en algo que va ajeno a mi habilidad natural? Bueno, entonces quiere decir que puedo aprender una habilidad. Bueno, pues claro que sí. Siempre y cuando las habilidades aprendidas descansen sobre la base de una habilidad natural. Y aquí te pondré un ejemplo. Hay personas que tienen la habilidad de aprender un nuevo idioma. Por ejemplo, fíjense que la habilidad no es necesariamente de hablar un idioma, sino la habilidad de aprenderlo y de poderlo entender. En nuestro país decimos que el loro viejo no aprende a hablar. O sea que es muy difícil que aprenda otro idioma. Cuando yo lo quise comprobar por mis propias cuentas y después de mis 40, que aunque no lo aparento, espero que no, decidí estudiar un tercer idioma. Y lo hice por diversión, lo hice para divertirme. Pero nunca entendí que ese emprendimiento de un nuevo aprendizaje me abriría puertas en otros países por haber aprendido esa nueva lengua. Es increíble. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que dentro del diseño hay habilidades, y estoy seguro que es así, de poder aprender. Y esa es una de las habilidades, de hecho, más demandadas del siglo XXI para los jóvenes. Y es el learnability, y es la habilidad de aprender. Las metodologías cambian, las formas cambian, pero yo debo saber que tengo habilidades naturales y sobre esas habilidades naturales debo aprender nuevas habilidades. Te mostraré otro ejemplo. Si tienes habilidades para hablar, entonces perfecciona tu habilidad haciendo cursos de oratoria. Si tu habilidad es escribir como manera natural, entonces desarrolla la habilidad haciendo cursos y entrenamientos que tengan que ver con escritura creativa, por ejemplo. Y esas habilidades se irán perfeccionando y aprenderás más habilidades. Y yo te reto a ti, emprendedor, de que mueras en el campo de batalla. En el momento que dejes de aprender, en ese momento dejarás de crecer. Desarrolla siempre nuevas habilidades en tu vida, no importa la edad que tengas, no importa el tiempo. Es muy importante seguir desarrollando nuevas habilidades. Fíjense que estoy hablando de desarrollar nuevas habilidades, aprender nuevas habilidades sobre la base de las habilidades naturales. Y aquí tengo una fórmula que para mí sería este desarrollo en la forma como yo hago las cosas, y es habilidades naturales más habilidades aprendidas. Te harán y te ayudarán a desarrollarte cada vez más y más y más, y puertas se abrirán y no se abrirán por casualidad. Este tercer componente de las habilidades debe estar muy alineado también a los demás componentes, como son la personalidad y los intereses. Si esos componentes anteriores están bien alineados y tengo esa posibilidad, ¿verdad?, de poder ver cómo éstas se relacionan entre sí, pues mejor describirá esto el diseño de mi vida, de quién soy, para poder cometer menos errores o no cometer errores y poder conocerme mucho más. Aquí nos vamos al cuarto componente y ya en la recta final. El cuarto componente que debo conocer de mi diseño son mis valores. Y aquí yo digo valores como las prioridades que tengo en la vida. La verdad que yo estoy plenamente convencido que los valores son la mayor razón de mi emprendimiento. ¿Qué valoro? Y te lo voy a explicar más adelante. Las personas llegan a los trabajos por lo que saben hacer, por su habilidad, pero terminan yéndose por sus valores. Puede ser que una persona valore el horario flexible, pero en su trabajo le exija un horario muy cerrado. Entonces, ese es el gran dilema de que por qué muchas personas no están contentas con lo que hacen, porque están haciendo cosas y labores muy desalineados a sus valores. Y valores yo quiero presentarlo como prioridades que tengo en la vida. Y esas prioridades o valores lo quiero dividir en tres. Primero, los valores que tengo en el ambiente de trabajo. Y cuando digo trabajo no me refiero únicamente a empleo, porque trabajo siempre hay, empleo no siempre. O sea que todo emprendedor trabaja. Y puede ser que alguien en su proyecto de emprendimiento
porque valore la armonía, querrá tener un ambiente de bajo conflicto. Esto es un ejemplo, un ambiente de bajo conflicto, un ambiente armonioso, un ambiente amigable. Puede ser que en mis valores, en mis valores laborales, valore el ambiente bien organizado. Puede ser que valore un ambiente de desafío o un ambiente de horario flexible. Tus valores son tus valores. No todos tenemos los mismos valores. Y al fin y al cabo, hay valores no negociables y hay valores que sí son negociables. Por ejemplo, hay valores que no se pueden negociar, como son el valor de la integridad y de la honestidad. Es un valor universal. Hay que ser honesto siempre. En cualquier proyecto de emprendimiento lo haré con transparencia y de la manera más correcta posible. En segundo lugar, ¿cuáles son esos valores como resultado de lo que hago? Muchas personas trabajan y quieren ver resultados para poder ayudar al otro, pero otros trabajan porque quieren hacerse de dinero. Las dos están bien. Te irás detrás de aquello que genere más valor para ti hacia adentro. Pero puede ser que algunos desean esto, y es lo que yo llamo el reconocimiento. Qué bien lo hiciste. Y cuando no veo que tengo ese reconocimiento y esa autosatisfacción por lo que hago, posiblemente mi proyecto no permanezca, porque valoro el reconocimiento, busco ese reconocimiento. O puede ser que otros valoren también, como resultado de lo que hacen, ser líderes. Están en un nivel de liderazgo que lo satisfaga. Y en tercer grupo de valores, yo le llamo valores de vida. Y estos valores de vida son cosas que se relacionan con todo lo anterior, como la familia, como los amigos, como Dios mismo, como el ocio, tiempo para vacacionar, tiempo para hacer actividades que me den la oportunidad de relajarme. Sí, todos tenemos valores. ¿Cuáles son aquellas cosas, cuáles son aquellos aspectos de tu vida de trabajo, de tu emprendimiento que le das más valor? Toma en cuenta la importancia de esto antes de tomar una decisión. Y aquí yo he hablado de 4 componentes claves. Hablé de la personalidad, hablé de los intereses, hablé de las habilidades o destrezas, pero también hablé de los valores. ¿Cuál es la fórmula entonces para esto? Ya terminando. Y es que debo integrar esos 4 componentes para poder conocerme a mí mismo y poder tener lo que yo llamo el diseño único. Querido emprendedor, tú tienes un diseño único, exclusivo y especial. No debes aceptar el diseño de otro. Tú fuiste creado con ese diseño y ese diseño es lo que te ayudará a generar los logros que tú tanto deseas en tu vida. Y esa integración es algo bien sencillo, es lo que hemos venido hablando. Esa integración es cómo poder integrar esos 4 componentes del diseño único, que son la personalidad, los intereses, las habilidades y los valores. En la medida que yo conozca más esos aspectos de mi diseño, podré asegurarme mucho mejor de que lo que voy a hacer lo estoy haciendo dentro de los parámetros. ¿Y a qué me refiero con esto? Si es cierto que muchos emprenden proyectos y no permanecen en el tiempo y los expertos apuntan que es una falta del conocimiento del diseño único, aquí yo te ofrezco la oportunidad para que puedas pensar, meditar, puedas tener un momento como de reflexionar en estos componentes claves de tu vida, para que no cometamos errores y para que tengamos una mejor vida de éxito. Así que descubre tu diseño de emprendedor y empieza a vivir ese placer, esa felicidad de poder hacer aquello que siempre has querido hacer y como hemos aprendido en toda esta Emprende Week, para que podamos hacerlo de la manera mejor posible, conociendo todos los aspectos de nuestra vida. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Aquí te dejo mis contactos con las prácticas que hacemos cotidianamente y espero que puedas también seguirnos en las redes.